Morena está alegando hasta boletas perdidas y va a la guerra con MC por la gobernatura en Jalisco. El día de ayer, Morena insistió en que existen boletas perdidas en los comicios que se celebraron en Jalisco, donde el virtual gobernador electo resultó ser Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, por lo que exigen que haya un recuento de votos. Mario Delgado, quien es el dirigente nacional de Morena, señaló que el partido no acepta los resultados del PREP en Jalisco, donde habría ganado el emesista sobre Claudia Delgadillo. En conferencia de prensa indicó que tenían información de haber ganado 13 de los 20 distritos electorales y que Movimiento Ciudadano no habría ganado ninguno, motivo por el que no iban a aceptar los resultados. Además, enfatizó en que ganaron la mayoría en el Congreso local. También dijo que no permitirá que les roben la gobernatura y expresó que todo huele mal con la autoridad electoral en Jalisco. Dijo que todas las actas que se distribuyeron el día de la elección son ilegibles, por ello sostuvo que no hay manera de conocer la información en las actas. También compartió en sus redes sociales varios videos en los que supuestamente ya han ido apareciendo boletas faltantes y dijo que existe una diferencia en el conteo de papeletas, ya que al menos en el Distrito 1 de Jalisco, por ejemplo, hay alrededor de 40,000 boletas sin contabilizar y el patrón se repite en los 20 distritos locales y federales. Así es, también lo que comenta Pedro Kumamoto, candidato morenista a la presidencia municipal de Zapopan, es que el día de ayer integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco quisieron extraer boletas válidas de la sede, esto sin dar un aviso y sin respetar la cadena de resguardo. En sus redes sociales narró que un grupo de funcionarios del órgano electoral extrajeron dichas boletas para supuestamente trasladarlas al Consejo Municipal de Zapopan. Dijo que el problema que ellos observaron fue que sacaron estas boletas en bolsas negras y aparte sin dar aviso alguno a alguna autoridad. Recordemos que el pasado domingo Pablo Lemus aseguró luego del cierre de casillas que tenía una ventaja de por lo menos 20 puntos sobre Claudia Delgadillo, quien por su parte argumentó que había ganado la contienda con una ventaja de por lo menos 16%. Durante las primeras horas de la madrugada del lunes 3 de junio, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco dio a conocer en un muy tardío conteo rápido que atribuía a Lemus Navarro una victoria con un rango de entre el 42.5 y el 45.1% de los votos contra un 36.4 y 39.4% de Delgadillo. Luego de que se da a conocer este conteo rápido, Claudia Delgadillo emitió un comunicado en el que desconoció los resultados al explicar que este conteo debe de realizarse con una muestra de 500 casillas. Sin embargo, el Instituto Electoral solamente consideró 347 actas, lo que llevó a la presidenta del instituto a declarar vencedor al candidato de Movimiento Ciudadano. Bueno, se ha generado todo un caos. Por ejemplo, ayer se hicieron virales fotos de los distintos enfrentamientos. Se ven pues todo ya como con los ánimos muy alterados. Hubo señalamientos de que había personas armadas que se estaban sacando boletas en bolsas negras como de basura. Entonces, de verdad, el caos, como usted puede estar viendo en pantalla, pues va aumentando y va para largo. Están pidiendo el voto por voto. MC, por ejemplo, también está diciendo, no, ya respeten, Morena aprende a perder. Entonces, sin más, mejor le damos la bienvenida a nuestro querido colega y amigo Pedro Mellado, el periodista que radica allá en Jalisco, para que nos hable sobre esta situación, que la tiene más de cerca, que conoce más lo que está ocurriendo. Así que, Pedro Mellado, buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en Café y Noticias. Buenos días, Daniela, y buenos días, Perla. Bueno, además de todo lo que ustedes ya acaban de relatar con respecto al proceso electoral de Jalisco, que verdaderamente está salpicado por muchas suspicacias y dudas, que podrían, digamos, derivarse, si pensáramos de manera ingenua o de buena fe, podrían derivarse de ineficiencias en el manejo del programa de resultados electorales. Y podríamos también considerar que pudiera ser ineficiencia o incapacidad o falta de capacitación de los funcionarios electorales que llevaron a cabo el conteo de los votos y la elaboración de las actas. Podríamos partir de la buena fe para analizar muchas de las situaciones que se están presentando
incluyendo ese incidente que ocurrió ayer cuando un funcionario del Distrito 10 salió con una bolsa repleta de boletas, supuestamente para entregarlas en el comité municipal, porque correspondían a la elección municipal. Sin embargo, no es la manera correcta, apropiada. Si vas a hacer un traslado de boletas, lo menos que puedes hacer es ponerlas en un paquete, sellar el paquete y hacer que los representantes de los partidos firmen que están de acuerdo y mandar esas boletas al comité municipal. Y si así fuera, incluso que alguien te dijera, oiga, ¿dónde lleva esas boletas? Pues si estás actuando de buena fe, tendrías que decirle, véngase, sígame en su automóvil para que vea que voy al comité municipal electoral a entregar las boletas. Nada de eso pasó y eso despertó, por supuesto, suspicacias. Y al despertar suspicacias, derivó en jaloneos, porque indudablemente no van a llegar con el supuesto mapache a decirle, señor, ¿sería usted tan amable y gentil de darnos la oportunidad de revisar la bolsita de basura que lleva usted repleta de boletas electorales pues no, que parecían estar cruzadas en favor de Morena? Pues claro que no, vas a llegar y le vas a decir, oiga, enséñenos qué lleva ahí, y el tipo pues se va a resistir y pues va a haber jaloneos y todo eso, claro. Lo que dio lugar a que incluso un periódico local de Grupo Reforma sacara una cabeza donde dice violentan el conteo de votos, lo cual no es cierto, es una exageración. Pero voy a datos muy específicos. Miren, compañeras, yo tengo por lo menos 40 y tantos años viendo procesos electorales en Jalisco. Y estoy hablando desde 1980 para acá. Y además me tocó la época grande de las mapacherías del PRI, en su momento cuando el partidazo era capaz de hacer y deshacer elecciones y decidir incluso si, por ejemplo, me acuerdo mucho de un caso que me platicó un importante funcionario en su momento, de que cuando compitió en los comicios locales de 1982, el Partido Socialista de los Trabajadores, que asómbrense ustedes, tenían como comisario en Jalisco a Jesús Ortega, el famoso Chucho. Él era el delegado del PST en Jalisco. Y me relató un funcionario que probablemente Jesús Ortega tuvo el único acto de dignidad electoral en su carrera, porque el Partido Socialista de los Trabajadores reclamaba que le dieran la presidencia municipal de Tizapán el Alto, que presumía que habían ganado, y les dijeron, no se las vamos a dar, pero a cambio les ofrecemos una diputación pluri en el Congreso de Jalisco. ¿Y qué creen? Que Jesús Ortega no la aceptó. Entonces, un altísimo funcionario del gobierno dijo, pero pues, si esa diputación no la aceptó la izquierda, ¿a quién se la vamos a dar? No se la vamos a dar al PAN, que es nuestro enemigo político. Entonces decidieron darle al PAR, porque el PAR, si era un partido afín al PRI de entonces, era uno de sus partidos satélites, y dijeron, se la dieron. Yo era reportero entonces y chequé y dije, a ver, espérate, si el PAR no sacó votos suficientes como para que le toque una diputación pluri. Bueno, pues le inflaron la votación en el distrito, o en un distrito del sur, en el de Ciudad Guzmán, y ya con eso le alcanzó al PAR. Luego ese que fue diputado del PAR, llegó a ser representante del PAR en el Instituto Federal Electoral por recomendación y apoyo del PRI. Hago toda esta relatoría para que vean ustedes que pues más o menos tengo idea de cómo se hacían las mapacherías y cómo se hacen las mapacherías. ¿Por qué voy a ese punto? Por dos razones muy importantes. Dice oficialmente el Instituto Electoral de Jalisco que cerró el PREP el lunes en la noche con el 86.34% de las actas capturadas. Así dice el reporte oficial. Si partimos de ese supuesto, veríamos que Pablo Lemus Navarro tendría un 41.89% contra un 38.09% de Claudia Delgadillo. Si partiéramos del supuesto que solamente faltarían por contabilizar alrededor del 13% de las actas, llegaríamos a la observación muy razonable de que en este caso, en el caso del que estamos tratando, de las actas computadas, llegaríamos al supuesto de que si nos fuéramos al dato de las actas verdaderamente contabilizadas, nos encontramos con una sorpresa. Resulta que sobre la base de las actas computadas faltaría por computarse nada más el 13% de los votos. Eso significaría que con base en ese 13% de los votos que faltaría, pues estaríamos hablando de 300,000 votos por lo menos que faltarían por contabilizar.
Pero resulta que en la misma página del Instituto Electoral de Jalisco, donde se hace el reporte al cierre del PREP, dice actas esperadas, 10,917. Actas capturadas, 86.34%. Y actas contabilizadas, 63.56%. Es decir, los números que le dan a Pablo Lemus un 3.6% de ventaja son sobre la base de las actas contabilizadas que representan apenas el 63.56%. Entonces, partiendo de ese supuesto que la misma autoridad declara, estamos hablando de que a Pablo Lemus le atribuyen un triunfo con el 3.8% de ventaja, cuando todavía faltaba por contabilizarse la fabulosa cantidad de 875,000 votos. Oye, Pedro, perdón que te interrumpa ahí, para añadir un punto, porque otro de los asuntos que ha estado llamando la atención es el factor de los votos nulos, que es ¿Sí? También del 2%. Uh-huh. Sí, el porcentaje de votos nulos es el 2.75% y la diferencia entre Claudia Delgadillo y Pablo Lemus es muy pequeña, es apenas de 3.8%. Pero el asunto aquí radica en una cosa muy simple. Hay un desasiado manipuleo y manejo que yo me atrevería a asegurar perverso de las estadísticas electorales, con el propósito de confundir y crear la presunción de que Pablo Lemus Navarro ganó la elección, aun cuando todavía faltaban por contabilizarse 875,000 votos, o más de 800,000 votos. Y miren, compañera, les doy otro dato. Como les decía al principio, he visto elecciones en Jalisco desde el año 1980 hasta la fecha, ¿sí? Que son una buena cantidad de elecciones. Le diría a Vila de, por ejemplo, la elección de Alberto Cárdenas, la elección de Enrique Álvarez del Castillo, de Alberto Cárdenas, de Emilio González Márquez, de Paco Ramírez Acuña, de Aristóteles Sandoval, en fin, he visto muchos procesos y hay datos que son sumamente extraños, aún en el terreno de las votaciones diferenciadas. ¿Cómo se puede uno tragar el cuento, por ejemplo, de que de 20 distritos electorales locales de mayoría relativa, ¿sí?, el partido Morena y sus aliados ganan 13 distritos de 20, Movimiento Ciudadano gana solo 4 distritos de 20 y los otros 3 distritos de mayoría relativa los gana la coalición del PAN? O sea, eso es inexplicable que el partido que pierde la elección de gobernador gane la mayoría en el Congreso local. Eso no es voto diferenciado, eso es casi magia, ¿no? Luego, el otro dato también es fundamental. Son 20 distritos electorales. Yo fui a votar el domingo pasado, te dan tus 6 boletas, votas en la misma casilla, votas en la misma urna y tú depositas tus 6 votos. No conozco mucha gente que haya votado de manera tan diferenciada. ¿Por qué? Porque yo voté al mismo tiempo por diputado local y federal y creo que como todo mundo casi siempre votas por el mismo partido o por la misma coalición. Bueno, en este caso, lo que les decía hace un momento, en la elección de diputado local, que están las urnas juntas, la de diputado local y federal, en la de diputado local ya les decía que la coalición de Morena gana 13 de mayoría y MC 4 de mayoría, de las 20 que hay en Jalisco. En esas mismas casillas, casi en esas mismas urnas, en ese mismo municipio, en ese mismo distrito, resulta que en la elección de diputados federales, Morena gana 14 en coalición con el PT y con el Partido Verde, y de manera individual Morena gana otro distrito para sumar 15 y los 5 restantes los gana la coalición de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no gana un solo diputado federal de los 20 que se jugaron en Jalisco. La pregunta es la misma. Es lógico suponer que Morena pudo ganar 13 y 15, pero ¿cómo se explican ustedes, compañeras, que MC haya ganado 4 locales y ninguna diputación federal de mayoría? Y resulta que ganó la gubernatura del estado. Luego, el último dato para no abordarlas, en la elección de senador de la República. Los candidatos de Morena, PT, Partido del Trabajo, ganan el primer lugar y se llevan las 2 senadurías de mayoría en Jalisco. En segundo lugar, queda el candidato de la coalición PAN, PRI, PRD, que entraría como senador de primera minoría,
Francisco Javier Ramírez Acuña, que fue gobernador de Jalisco del 2000 al 2006. Bueno, ¿y quién creen que quedó en tercer lugar? Los candidatos de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se explican ustedes que un partido cuyos candidatos al Senado en tercer lugar gane la gubernatura del estado? Yo les digo una cosa, tengo 40 y tantos años viendo elecciones en Jalisco y nunca había visto yo tan maravillosa magia electoral. No es ni siquiera mapayunga, es magia, ¿sí? Como que Pablo Lemos se ha dado por angelitos que le dieron su bendición y que le dijeron, tú no te preocupes, niño, tú vas a ser gobernador, aun cuando hayas perdido todo, pero vas a ser gobernador. Así está ahorita la situación en Jalisco. Y mucha gente, por ejemplo, que... Pedro, perdón que te interrumpa, y que estás hablando justo de ese pues regalo que le están dando a Pablo Lemus, ¿no? Diciéndole, no te preocupes, pese a los resultados, tú vas a ser gobernador. ¿Qué papel está jugando, por ejemplo, Enrique Alfaro? Porque vemos que también está hablando sobre esta elección y dándole una victoria al candidato de Movimiento Ciudadano. Mira, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, siendo muy específicos, representan en Jalisco los intereses de la alta élite empresarial y comercial. O sea, los dos son dos muchachos que se criaron con privilegios y en el seno de familias que los criaron con muchos privilegios. Incluso Pablo Lemus fue criado como una especie de principito. Y está bien, o sea, pues si tienen dinero y pueden hacerlo, está bien. El problema es que Pablo Lemus y Enrique Alfaro no conocen al pueblo, no tienen la sensibilidad para condolerse con el dolor y las necesidades de la gente. La presunción, y es una presunción muy fundada, de que Enrique Alfaro y Pablo Lemus representan los intereses inmobiliarios de los empresarios de Jalisco son ciertas. Ellos dos en Guadalajara y en Zapopan han destruido la ciudad, autorizando la construcción de edificios enormes, de condominios enormes, muchas veces violando los usos de suelo y autorizando construcciones de 17, 18, 20 pisos, desplazando de las colonias tradicionales de Guadalajara y Zapopan a las viejas familias que han visto destrozado su entorno porque ellos han privilegiado los negocios inmobiliarios en favor de los empresarios de Jalisco. Entonces, lo puedo decir con toda autoridad, Enrique Alfaro y Pablo Lemus no representan los intereses de la mayoría del pueblo, representan los intereses de una oligarquía privilegiada de la cual forman parte y por eso, en este caso, las cámaras de comercio, las cámaras de empresarios, los coordinadores de industriales, la Iglesia Católica, todo el mundo dice, no, que no entre Morena a Jalisco. ¿Por qué? Pues porque no los queremos aquí. Ya ves cómo hay muchos prejuicios en ese sentido. Pero también es claro que en los últimos 6 años Morena se posicionó muy fuerte en el estado, que incluso en la mayoría de las encuestas Morena como partido salía muy arriba de Movimiento Ciudadano como partido. Yo por lo que veo, por lo que juzgo, por los elementos que existen, por los argumentos que podemos exponer, me queda muy claro que hay una terrible y grotesca manipulación de las cifras y de las estadísticas electorales. Decía Álvarez Maínez ayer, es que hay que respetar la voluntad de los jaliscienses, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que respetar la voluntad de los jaliscienses y no hay por qué manipular ni los votos ni las actas para tratar de imponer a un gobernador que evidentemente no existen datos concretos específicos que avalen que haya tenido un triunfo ni por 20 puntos, ni por 9 puntos, ni por 3.8 puntos, si tomamos en consideración el cierre del PREP, porque con ese PREP y con ese porcentaje de actas computadas que el mismo PREP declara que es el 63%, entonces esa ventaja de 3.8% y de 91 mil votos no significa nada frente a 875,000 votos que todavía estaban pendientes de contarse con el cierre del PREP. Esos son datos concretos, son hechos específicos. Y desde mi experiencia como periodista en Jalisco de más de 40 años, yo nunca había visto tanta magia electoral en ninguna contienda, ni en los mejores tiempos del PRI tenían esa magia tan especial para acomodar las cosas de esa manera, ¿no? Pero bueno, ya se va a llevar a cabo el reto. Es muy sorprendente, Pedro, cómo hablas de un triunfo casi milagroso, ¿no? O sea, a mí me sorprende cómo lo describes, porque aparte esta posición
de Lemus, de Maynes, de Dante Delgado es el de cerrarse a una apertura, cuando a nivel nacional estamos viendo que Claudia Sheinbaum dice que se abran todos los votos que sea necesario, el propio presidente López Obrador. Entonces, las intenciones claramente chocan, ¿no? Cuando lo que debería buscar Movimiento Ciudadano, pues es limpiar esta elección, pero parece que quieren todo lo contrario. Mira, Dani, y mira, Perla. Si tienen oportunidad, revisen el video de Dante, revisen el video de Maynes y revisen las declaraciones de Alfaro. Yo percibo en el fondo de sus declaraciones la idea de decirle al gobierno federal, oye, no seas gacho, si nosotros ya reconocimos el triunfo de Sheinbaum, ¿por qué no nos reconoces a Pablito? Lo tenemos, el video. Los tenemos los dos videos. Vamos a ver el de Dante. Sí. A ver, vamos a verlo, Pau Soto. Tú nos avisas cuando No vamos a permitir que el triunfo obtenido en las urnas se enrarezca por el miedo y la violencia que Morena Jalisco pretende difundir. Este es un llamado a la dirigencia nacional y estatal de Morena, en especial a su dirigente Mario Delgado, para que actúen con estatura y acepten el triunfo indiscutible de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Basta ya de generar un clima de violencia y encono entre las personas. Permitamos que el conteo finalice en un ambiente de tranquilidad y respeto a las autoridades electorales. Jalisco y México merecen cerrar este proceso electoral con civilidad y en paz, como lo hemos hecho desde Movimiento Ciudadano en todas las elecciones federales y las diferentes elecciones estatales celebradas el 2 de junio. Eso es lo que dice Dante Delgado. Vamos a escuchar ahora lo que dice Jorge Álvarez Maynes para que ahora sí nos des tus percepciones que tienes sobre estos dos videos, Pedro. Por eso me extraña la actitud de Morena en Jalisco, una actitud antidemocrática y una actitud reprobable. Nadie se opone a que los votos se cuenten. La ley prevé cómo debe de ser ese recuento y precisamente este día se están dando en los consejos distritales recuentos voto por voto y casilla por casilla de aquellas actas que la ley prevé que deban de ser recontadas. Lo que no podemos tolerar es la presencia con grupos armados, con grupos porriles y con el propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, atacando las instituciones democráticas y desconociendo un resultado electoral, no de Movimiento Ciudadano, de millones de personas que salieron a votar libremente en Jalisco y de las que tenemos que ser absolutamente respetuosos de su elección. Las y los jaliscienses eligieron a Pablo Lemus como gobernador. Por eso hago un llamado y confío en que Claudia Sheinbaum, en que el presidente López Obrador van a reconocer el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Es un triunfo contundente. No es una elección cuestionable cuando hay más de 100,000 votos de diferencia entre Pablo Lemus y la candidata de Morena y una mega alianza de partidos locales y nacionales. No es una elección cuestionable cuando incluso esa misma elección derivó en una victoria en Jalisco de la candidata de Morena a la presidencia de la República. Quiero decirle a las y los jaliscienses que no vamos a permitir atropellos democráticos ni que se cuestione la voluntad popular. Pablo Lemus será el próximo gobernador de Jalisco y tiene todo nuestro respaldo. Efectivamente, Pedro, vemos una intención clara de que quieren cerrar ya la elección. Un chantaje emocional. Miren, les voy a decir algo. No hay, hasta este momento, nadie lo ha presentado hasta este momento, ninguna evidencia clara que corrobore que Pablo Lemus tuvo un triunfo amplio y contundente. No la hay. Hasta ahorita no la hay. Ninguna autoridad la ha exhibido. Lo que sí hay es muchísimas dudas sobre el manejo muy poco aseado de los resultados electorales hasta donde vamos. Entonces, eso es muy claro. Además, pues sí, que se recuente y que donde haya dudas se vuelva a recontar voto por voto y casilla por casilla. No debiera nadie tenerle miedo a eso. Y otra cosa que creo que es importante decir, no es verdad que exista un clima de violencia en Jalisco. No es cierto, lo que dice Dante no es cierto. O sea, siempre cuando hay un conteo de votos llega gente de un partido y de otros y es natural que se discuta fuerte y hasta es natural que pueda haber jaloneos. Pero no es verdad que exista un clima de violencia. Lo que sí existe es un clima de profunda inconformidad y suspicacias
sobre la actuación del Instituto Electoral de Jalisco, y claro que eso se refleja en una actitud demandante y exigente de los simpatizantes de Morena. Pero miente Dante cuando dice que hay un clima de violencia. Eso no es cierto. La gente que vive en otras regiones del país debe tener claro que no. Sí hay reclamos, sí hay enérgicas demandas, pero no es cierto que le quieran atribuir a Morena que está generando un clima de violencia, cuando quien tiene todo el aparato de Estado, todo el aparato de violencia legítima del Estado, es el que tiene Enrique Alfaro. Y nadie me podrá decir a mí que Enrique Alfaro es un dechado de prudencia, de mesura, de razonamiento. Además, no hay que olvidar también cuando reprimieron a los muchachos que protestaban por la muerte de aquel joven en Ixtlahuacán de los Membrillos, al joven López, no recuerdo su nombre. Enrique Alfaro dijo en una declaración en esa ocasión que la Fiscalía General del Estado estaba infiltrada por el crimen y que probablemente la orden de reprimir y secuestrar a los muchachos había venido de alguna célula infiltrada en la Fiscalía. O sea, hay muchas dudas en Jalisco con respecto a la forma como se utilizan las fuerzas del orden o los elementos de la Fiscalía. ¿Quién puede garantizar que quienes pudieran haber generado violencia no hubiesen sido gente incluso del mismo gobierno? O sea, eso que dice Dante no es cierto. No hay un clima de violencia que esté generado por un partido en particular, y tampoco la gente de Movimiento Ciudadano son unos angelitos de Dios. Estamos en medio de un clima de reclamos sobre una elección, y lo único que quedará claro es quién tiene la razón hasta que las actas se cuenten y hasta que los votos se cuenten donde sea necesario que se cuenten, donde se abran los paquetes que deban abrirse bajo dudas razonables y lleguemos a la conclusión de que ganó fulano o mengano. Aquí el asunto no es si ganó Pablo o se ganó Claudia. El asunto es que hay que limpiar de dudas y despegar de dudas una elección que en Jalisco parece muy percudida desde el mismo día en que el PREP se retrasó 2 horas y a las 10 de la noche suben 166 votos en un estado donde el área metropolitana concentra más del 60% de los votos y es muy fácil hacer acopio de actas. Entonces, por favor, el proceso está percudido desde el mismo día de la elección y eso nadie lo puede negar. Pedro, ya por último de mi parte, hace un momento también en la conferencia de prensa que dieron por parte de Morena, la dirigencia nacional, junto con Claudia Delgadillo, hablaban que ellos no quieren decir en estos momentos que se trata de un fraude electoral. Lo que sí hablan también es que se busca investigar a la consejera presidenta de este Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, quien está identificada como cercana al grupo del exconsejero Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Qué piensas también de esta relación y por qué hay que investigarla? Porque con todos estos datos también que nos has planteado y con el retraso que hubo desde el primer día de los resultados del PREP y con el conteo rápido, ¿cuál es este contexto que también es importante buscar quién es este personaje, Paola Ramírez? Bueno, lo que pasa es que desde que ella fue designada presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, desde entonces su designación ha sido muy cuestionada. De hecho, existen evidencias muy específicas de que cuando ella fue electa presidenta del Instituto Electoral, su designación fue muy cuestionada porque en el examen que se le aplicó a todos los que participaron como aspirantes a encabezar el Instituto Electoral de Jalisco, ella no fue de las mejor calificadas en su momento. Y además, cuando la designó el Instituto Nacional Electoral, que estaba, recuérdenlos ustedes, encabezado por Lorenzo Córdoba, también hubo oposición de los partidos, de algunos partidos, que consideraron que no tenía el perfil adecuado y que por lo tanto ella no era la persona adecuada para encabezar el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. O sea, y además ella fue colaboradora muy cercana durante una buena cantidad de tiempo de el que era el secretario, ¿cómo se llama aquel señor Jacobo? Edmundo Jacobo. Ella se formó y creció electoralmente junto a Edmundo Jacobo, uno de los hombres incondicionales de Lorenzo Córdoba. O sea, ella es una herencia que le dejó a Jalisco Lorenzo Córdoba y su camarilla al frente del Instituto Electoral.
Wow, Pedro, pues nos das mucha luz, no solamente a nosotras, a todo el auditorio, con todos estos datos y tus observaciones. Se caen también muchísimas máscaras de estos dos personajes a los que escuchamos decir que ya la elección está limpia, pero no, es una elección desaseada y pues le vamos a seguir poniendo toda la atención. Mientras te agradecemos mucho todo lo que nos comentaste. Sí, en realidad el asunto es que no es una elección que esté limpia y transparente. Hay muchísimas dudas con respecto a la forma como se han manejado las cosas en Jalisco, y creo que los jaliscienses merecen respeto, y el respeto sería que donde sea necesario se abran las urnas, se cuente voto por voto y se confronten las actas donde deba de hacerse. Yo he recibido, como ustedes considerarán de manera muy natural, mucha información con respecto a supuestas irregularidades gravísimas en la elaboración de algunas actas, donde algunas personas afirman que en favor del partido que está en el gobierno y que quiere quedarse en el gobierno, se adulteraron actas para beneficiar el volumen de votos en favor de Pablo. Pero yo creo que eso tiene que ser algo que se derive de una revisión detallada, cuidadosa, honrada de la votación, y hasta entonces empezar a hacer algunas observaciones o juicios sobre la adulteración de actas o sobre el presunto fraude electoral que podría haberse cometido en Jalisco. Pues lo seguiremos muy de cerca, Pedro. Muchísimas gracias y pues nos vemos aquí más al rato. Nos vemos más al rato. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias a ti, Pedro. Saludos, Bonita Pedro. tarde.